Dice en Jeremías capítulo 17, versículo 14: Sáname, Señor, y recobraré la salud. Sálvame y quedaré a salvo. Tú eres la razón de mi alabanza. Y en este día, miércoles 28 de abril, es un privilegio de parte de Dios poder compartir su palabra con ustedes, y que con el deseo de adorar a nuestro Padre Celestial, todos juntos podamos encontrarnos en su presencia. Y seguimos avanzando en este recorrido por las experiencias de los personajes bíblicos, con el propósito de extraer enseñanzas que sean útiles para nuestra vida espiritual, para nuestro caminar con Jesús, como aquellas personas de los tiempos bíblicos lo hicieron. Y hoy nos acercamos hasta el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Allí se menciona desde el versículo 1 en adelante que había una fiesta de los judíos y dice que Jesús fue a Jerusalén para participar en esa fiesta. Y esta festividad justamente tenía que ver con una convocación al pueblo de Israel a tener un encuentro, una asamblea, reuniéndose allí en el santuario. Era una fiesta espiritual, era un encuentro de regocijo para alabar al Dios del cielo. Y se nos dice que Jesús fue a Jerusalén con el propósito de llegar a esa festividad que había sido instituida por el mismo Dios. Y se menciona en el versículo 2 que llegando a Jerusalén, cerca de la puerta, había un estanque llamado Betesda, el cual tenía 5 pórticos. Y se menciona que en esos lugares, alrededor de ese estanque, había una multitud de enfermos, personas ciegas, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Había una creencia, había un cierto mito, una leyenda, de que de tiempo en tiempo descendía un ángel y agitaba las aguas, y que el primero que se metía, que descendía al estanque, podía ser sano de su enfermedad. Y aquí vemos a gente necesitada, enferma, sufriendo dolores, pero aferrada a una tradición, depositando su esperanza en el azar, en que en algún momento se agitara el agua y que uno solo pudiera descender y ser sano, mientras una multitud seguía padeciendo sus necesidades. Verso 5 se menciona que entre esa gente había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y gran parte de su vida había pasado al costado de ese estanque, un paralítico, y que cuando Jesús lo ve y entendiendo que llevaba ya hace mucho tiempo en ese lugar, verso 6 dice que Jesús lo miró y le preguntó: ¿quieres ser sano? Y ahora cuando nosotros vemos que dice que hacía 38 años que estaba enfermo y que hacía tiempo ya que estaba en ese lugar, esperando en el destino, en las oportunidades de poder ser sano. Y ahora se presenta un hombre delante de él y le hace esta pregunta: ¿quieres ser sano? Y parece una pregunta muy obvia de parte de Jesús. Y claramente que era evidente que este hombre quería ser sano. Por eso estaba en ese lugar aferrado a una tradición. 38 años cargando con su enfermedad, con su inmovilidad, que lo más probable le privó en su vida de tener quizás una familia, desarrollar un trabajo, una actividad. Un hombre postrado con sueños frustrados, arrastrándose por la vida. Y ahora viene Jesús, lo mira y le pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Por qué Jesús pregunta de esa manera? Y es porque en ocasiones el ser humano quiere sanidad, el ser humano quiere restauración, pero busca justamente a través de sus propios medios, intenta sus propias opciones, busca sus propias alternativas, no permite a Dios que obre a la manera de Dios. Por eso Jesús le dice: ¿quieres ser sano? ¿O simplemente vas a seguir intentando tus actos fallidos de encontrar soluciones a tus problemas? Dale lugar a Dios, pero Jesús te va a preguntar qué es lo que tú quieres.
Y en ocasiones andamos por la vida arrastrados como paralíticos espirituales. No tenemos la movilidad de la fe para permitirle a Dios que haga el milagro en nuestra vida de sanación, de restauración y de salvación. Versículos 7 al 8. El paralítico le responde diciéndole: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. En algún sentido, acertadamente está diciendo: necesito a alguien, pero en otro sentido, equivocadamente, está pensando en el estanque. Y ahora allí delante de él hay alguien, Jesús, que está dispuesto a ayudarlo, a sanarlo, pero a su manera, no a la manera del paralítico. Es por ello que Jesús lo mira y le dice: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y ahora este hombre tuvo que ejercer fe en esa palabra dicha por Jesús. Versículo 9 dice que al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Ejerció la fe suficiente para que con la palabra de Dios él pudiera ser sano. Y ahora, siendo sanado, la actitud de este paralítico, que mientras había fiesta en Jerusalén, él estaba tirado, arrastrado allí, en los alrededores de ese estanque, pero ahora se menciona en el versículo 14 que Jesús lo halló en el templo. Y ahora estaba allí este hombre restaurado, alabando a Dios. Es por ello que esto demuestra de que tú necesitas sanidad, restauración, para que puedas tener un encuentro de gozo en la presencia de tu Padre Celestial. Ahora Jesús, que en primera instancia había subido a Jerusalén para ir a la fiesta, un detalle que no es menor, la fiesta instituida por Dios, una fiesta de regocijo, una fiesta espiritual, según la liturgia religiosa. Pero no obstante, para Jesús, lo prioritario son las necesidades de las personas. Y en este momento yo quiero preguntarte a ti, que eres un hijo de Dios, un siervo de Dios, ¿cuál es tu prioridad? ¿Solamente participar en las fiestas espirituales religiosas? ¿O ver las necesidades que tienen aquellos menos favorecidos? Nuestro Jesús nos dio el ejemplo. Había una fiesta instituida por Dios, sí, pero primero Jesús veía la oportunidad de satisfacer una necesidad. Segunda pregunta es para aquellos que están padeciendo los dolores de la vida. La pregunta es la que Jesús le hizo a este paralítico: ¿quieres ser sano? Entonces permite que Jesús lo haga a su manera. Y la última pregunta: al igual que pasó con este paralítico que se encontró con Jesús después de haber sido sanado en el templo, mi pregunta es, mi querido amigo y amiga, si después que Jesús restaure tu vida, tu salud, tus necesidades, estás dispuesto a poder encontrarte en adoración con Él, empezar tu día con Él, depositar toda tu confianza en tu Dios y Padre Celestial. Ya es tiempo de que le des lugar a Jesús, que le des la oportunidad a Jesús, que Él te levante, que Él quite tu inmovilidad, para que tu fe sea tan activa que te permita caminar cada día en su presencia.